Muy buenos días, amados hermanos, hermosa iglesia del Señor. Es un gusto volver a comunicarnos a través de este medio. Gracias a Dios por la vida, por la salud. Hemos podido con mi esposa recuperarnos de la enfermedad de moda, el COVID. Salimos y estamos aquí nuevamente para servirle al Señor. Con gratitud porque la bendición de volver a la vida prácticamente, cuando otros no han alcanzado esa victoria, entonces podemos gozarnos en el Señor y ser agradecidos por cada día, cada instante de vida que Él nos da. Voy a estar en esta situación sentado porque hay algunas cosas que quedan del coronavirus, como es la fatiga, y entonces vamos a enseñar de esta manera en esta mañana en el nombre de Jesús. Muy bien, gracias a Dios por este tema tan precioso que hemos traído durante todo el mes de junio. Y no queremos fatigarnos porque vamos en la mitad del tema. El Señor orando y enseñando. Y por eso el tema de hoy, el título de la enseñanza es Perdónanos como perdonamos. Son peticiones que se han hecho durante el Padre Nuestro. ¿Y por qué? Recordemos que en la primera clase o en la primera predicación que tuvimos, hablamos de cuando un discípulo, está allá en Lucas capítulo 11, un discípulo quedó perplejo, llamémoslo así, de la forma como oraba Jesús, al grado de que él le dijo a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a orar, no nos des clases de predicación, ni cómo vamos a evangelizar, ni nada de eso, enséñanos a orar, porque fue tanta el impacto que causó en la forma de relacionarse con Dios, que el discípulo sintió esa necesidad y tomó la vocería del grupo. Y en todo el texto del Padre Nuestro, el Señor nos está dando las instrucciones precisas, un modelo preciso para hablar con nuestro Padre Celestial. Y es que hablar con nuestro Padre Celestial es un privilegio. En el Antiguo Testamento podía relacionarse con el Eterno, con el Omnipotente, con el Soberano Dios. Pero el Señor Jesús dijo: vengan que les voy a enseñar un método espectacular para hablar con Dios. Y empezó la lección en peticiones. Hoy vamos a ver la quinta petición. Padre, que el Padre está escuchando esa oración. Entonces en el versículo 12 de Mateo 6 dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está el texto, está el título: perdónanos como nosotros perdonamos. En Lucas dice, en la Nueva Versión Internacional: y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Amén. Esa es la versión NTV. Entonces, mis amados, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que el Señor Jesús no está en la barca enseñando a la multitud. Que el Señor Jesús no está en el monte enseñando a la multitud, sino que el grupo del Señor está ahí rodeándolo y un discípulo toma la vocería: enséñanos a orar. Y al enseñarnos a orar, dice el Señor, ustedes van a orar de una manera diferente a la que conocen. Lo conocen en la sinagoga, lo conocen en todo lado, la forma de orar. Y por eso esta oración es tan importante que nosotros como hijos de Dios sepamos hacerla, realizar, desarrollar el modelo, entenderlo y comunicarnos con nuestro Padre con esa confianza en Él. Mucho mayor que a veces decimos: no, comuníquese o hágalo como lo hace con su Padre terrenal. Y a veces es tan difícil, sobre todo, los que todavía tienen a su Padre, pero era difícil comunicarse con los padres. Los padres antiguos casi ni se relacionaban con los hijos. Todo era órdenes, todo era gritos, todo era menosprecio para los hijos, y no es fácil entender. Comuníquese como con su Padre, porque con el Padre Celestial sí es diferente hablar con Él. Entonces, mis amados, vamos a ver ese tema, vamos a orar. Hemos leído los dos textos, oremos. Eterno Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por esta bendición maravillosa que nos das. Entender tu palabra, entender tu propósito para relacionarnos como hijos tuyos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, pedimos que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y podamos hacer tu perfecta voluntad, Señor. Saber hablar contigo, saber comunicarnos contigo, saber esperar en ti como el Padre bueno y misericordioso.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, el consejo importantísimo, que como Él no está hablando a una multitud, sino ahí a su grupo, a sus discípulos, entonces, qué interesante que lo primero que tenemos que nosotros entender en esta oración es, lo primero es saber, si te vas a dirigir a Dios en oración de esa manera, tienes que asegurarte primero que tú eres un hijo de Dios y que Él es tu Padre Celestial. Porque esa oración anda de boca en boca. Todo el mundo se la sabe, todo el mundo la recita. Pero cuando quieres aplicar el modelo y dirigirte a Dios como Padre Celestial, asegúrate que eres un hijo de Dios. No simplemente que te sabes la oración, sino que estás seguro que te vas a comunicar con Dios como tu Padre Celestial. Dice la palabra, recordemos, en Juan 1:12 dice que solamente son hijos de Dios los que le reciben, los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Porque la tradición ha enseñado que por tradición somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios, por lo tanto somos hijos de Dios. Pero la palabra enseña totalmente diferente. La palabra de Dios dice, los que le reciben, los que creen en su nombre son verdaderos hijos de Dios. Entonces, el creer en el Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que resucitó para nuestra justificación, nos convierte en hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no es una doctrina de confesionalismo y que es la única, el método es que es la forma como está escrito en la palabra de Dios. Confiese que Jesús es el Señor y te conviertes en hijo de Dios y vas a poder relacionarte con Él como hijo. Mientras tanto, sigue relacionándote con el eterno, con el soberano, con el sublime Dios, tal como lo hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando confías verdaderamente en Cristo como tu Salvador, ¿qué ha ocurrido? Que quedas unido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces ya hay una forma en que podemos identificarnos como iglesia. Nos relacionamos con Él como Padre y no simplemente utilizando la terminología del Antiguo Testamento, sino como Padre. Con el Padre, con la confianza que podemos acercarnos a Él. Entonces, como hijos, es que podemos nosotros llamarle Padre a Él. De lo contrario, suena como una jerga evangélica o como una jerga bíblica decirle Padre Celestial o amado Dios, amado Padre, cuando realmente no está brotando de un corazón que siente muy profundamente que Él es verdaderamente su Padre. ¿Y cómo? Porque podemos acercarnos, como decíamos, con esa naturalidad que tiene un buen padre, no un papá bueno en la tierra, sino un buen padre, y puede relacionarse con Él, y puede hablarle, y puede pedirle consejo, y puede pedirle dirección. Ese es un buen padre. Si puede relacionarse con un buen padre, entonces va a entender lo que es relacionarse con Dios como el Padre Celestial. Lucas capítulo 11, versículos 12 y 13, nos dice de lo bueno que es podernos acercar como padres, como a Dios, como nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que puede dar buenas cosas. Él es el único que nos puede dar, mis amados, lo que nosotros necesitamos y que viene en sus promesas, y el único que puede cumplir sus promesas es Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso Lucas dice, ustedes que los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? Pregunta. ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no, dice la palabra del Señor. Así que si ustedes, que son gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dice Lucas. En Mateo dice, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Entonces, esta quinta petición, mis amados, que el Señor perdone nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es tan importante como la anterior que el pastor Walter nos enseñaba. La anterior, ¿cuál fue la anterior petición? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la cuarta petición de esta preciosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el modelo.
Y en esta quinta petición nos dice, es tan importante pedir perdón como el pan diario, como pedir el pan diario. Y está relacionada con qué, ¿para qué nos sirve el pan? Para el soporte, para físico, espiritual, cuando es la palabra del Señor. Pero el perdonarnos, el pedir perdón, el mantener la relación con Dios, es a favor de la salud espiritual y moral de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros todo el tiempo estemos a cuentas con Dios. Esa es la petición. Perdónanos como nosotros perdonamos. La petición entonces, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la petición. ¿Y por qué está puesto como palabra deuda? Es que esa palabra viene del griego ofeilema, que significa alguien que está endeudado. Alguien que está endeudado. Cuando no hay una buena comunicación con Dios, hay una deuda. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. Entonces, hay una deuda, por lo tanto no permite acercarnos a Dios. Jesús utiliza la palabra deuda para referirse de esta manera a pecados, porque en su idioma, en el arameo, es la misma palabra, tanto para pecado como para deuda. Y para los judíos, nuestros pecados están siempre representados como una deuda moral o espiritual que adquirimos con nuestro Dios, con nuestro Señor. Entonces, el pecador tiene una deuda con Dios. Debemos asumir eso. Cuando cometemos un pecado, inmediatamente hemos adquirido una deuda con Dios. El pecado está representado entonces como una deuda, y como son muchos los pecados que cometemos, las fallas que tenemos, aquí se le representa como deudas. ¿Quién no tiene deudas? ¿Quién no quisiera salir de las deudas? Salir de la deuda del banco, salir de la deuda del carro, salir de la deuda con la tienda del vecino. ¿Quién no quisiera acabar con esas deudas? Y mis amados, Dios hizo que para que nosotros pudiéramos vivir para su gloria, nos dio leyes para poder vivir, nos dictaminó el camino por el cual debemos vivir. Y cuando se hace algo que está fuera de las leyes, algo que va en contra de la justicia divina, ¿qué pasó? Se adquirió una deuda con el Señor. Entonces, la palabra perdónanos, también del griego apheimi, se puede traducir como perdonar, abandonar, echar fuera, salir, dejar, remitir. Y en este sentido se refiere a una clase de perdón que echa fuera todos nuestros pecados para no ser más recordados. Ese es el perfecto perdón de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos perdón a nuestro Padre Celestial, llegamos a esa dimensión que nuestros pecados son ¿qué? Perdonados, abandonados, echados fuera, sacados, remitidos. Perfecto perdón. Y ahí es donde tenemos que apuntarle nosotros cada vez que nos dirigimos a nuestro Padre Celestial para pedir ¿qué? Perdón. Tan real, mis amados, como la necesidad de pan cada día, de la cuarta petición, es la necesidad de perdón diariamente. Tanto que el Señor, ¿cómo nos recomienda a los esposos? Dice, no permitan que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, no es solo para los esposos, para todos. No permita que el sol se ponga sobre el enojo, que haya pecado, que haya maldad en su vida. No permitas eso. Porque para los judíos era comenzar un día. Cuando empezaba la noche, comienza un día. No permitas que comience el día lleno de enojo, lleno de ira, lleno de pecado. Arregla la situación antes de cerrar los ojos, en otras palabras. A medida, hermanos, que el pan es la primera necesidad para nuestro cuerpo, el perdón es la medida, la necesidad para nuestra alma, dice Murray, el evangelista Murray. Amados, por consiguiente, en nuestras oraciones debemos pedir por el perdón de nuestros pecados. No podemos nosotros pasar de largo pidiendo cosas, pidiendo para otros, haciendo intercesión por el mundo entero, por el continente más lejano, y nosotros teniendo una carga de pecado sobre nuestra vida. Antes de hacer todo ese proceso, que hay que hacerlo, hay que orar, hay que interceder, hay que buscar la paz del mundo. Solucione su problema de pecado delante de Dios. Por consiguiente, todas nuestras oraciones deben ir acompañadas,
solicitando el perdón de Dios. El Antiguo Testamento nos lo enseña. Los salmos, existen salmos muy lindos donde se pide perdón a Dios por los pecados. Por ejemplo, el Salmo 25:7 dice: no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Salmo 25:7. Salmo 32, del 1 al 5. ¡Oh, qué alegría!, dice el salmista, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida totalmente en transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Amén. Confesión de pecados en el Antiguo Testamento, y hay muchos ejemplos. El Salmo 51, ojalá lo tenga presente ahí. El Salmo 38, el Salmo 130, leo 2 versículos. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor. Presta atención a mi oración, Señor. Si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Eso en el Antiguo Testamento. Encontramos oraciones de hombres de Dios, profetas como Daniel, diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Daniel 9:5. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y sigue la oración de Daniel, confesando que el pecado de la nación como si fuera su propio pecado. La oración de Esdras dice: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como el día de hoy. ¿Qué tal orar así? Decir: Señor, ¿será por culpa de nuestro pecado que hemos sido entregados al COVID y a toda esta pandemia? Pregúntese y responda. Pero también está la oración de Nehemías, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Hermanos, toda esa palabra está en el Antiguo Testamento, diciendo: póngase a cuentas con Dios, prepárese para el encuentro con tu Dios. Todos los días debemos estar a cuentas con nuestro Dios. Y el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, porque el enemigo es muy astuto de llegar todos los días a decir: no, tranquilo, eso que hizo no es tan grave, tranquilo, no tiene de qué arrepentirse. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a nuestro Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 9, 10. Amados, el modelo de oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo añade algo más.
y es que seamos perdonados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está la pregunta del millón. ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a pedir perdón, nos atrevemos a hacer peticiones a Dios, nos atrevemos a hablar con Dios como nuestro Padre, pero tenemos una cuenta pendiente también con las personas que están a nuestro alrededor? Entonces, por eso el Padre nuestro añade algo más, y es que seamos perdonados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No que Dios nos perdone porque hemos perdonado, no, ahí no es el sentido de la frase. Jesús espera que nosotros sepamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden. De lo contrario, ¿cómo podemos clamar por perdón? Esa es la lección. ¿Cómo podemos clamar por perdón si nosotros guardamos odio, resentimiento contra alguien que nos ofendió? Entonces, si alguien nos ofendió, ¿cuál es la solución? Vamos a perdonarlo y vamos a guardar la distancia, vamos a aprenderlo más adelante y ya estoy a cuentas de una manera diferente, de una buena relación con Dios y con la persona. No hay ningún contacto, solamente lo perdonamos y estamos libres de esa culpa. Por eso Jesús relató esa parábola en Mateo 18:23, donde un hombre le debía 10,000 talentos al señor, a un señor, al dueño, al feudal, y él le iba a quitar su esposa y sus hijos para pagar la deuda. Pero este hombre se movió a misericordia porque el hombre le rogó. Pero cuando salió perdonado, dice la historia que relata nuestro Señor, se encontró con un consiervo, otro de su nivel, que debía 100 denarios. No era nada. Y le rogaba que le tuviera paciencia, que él le iba a pagar. Pero este siervo, que le habían perdonado 10,000 talentos, lo echó a la cárcel al hombre por sus 10,000, por sus 100 denarios. Esa información le llegó al Señor y el Señor se enojó y lo llamó a ese siervo malo y lo exhortó por no haber hecho lo mismo, haber extendido misericordia como fue extendida sobre él. Es decir, esa parábola es muy interesante y esta parábola expresa que así como Dios perdonó nuestras ofensas, que son de la magnitud que están ahí, así también debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Nuestra condición espiritual se ilustra cómo estábamos delante de Dios en esos 10,000 talentos. Y es que la cifra es enorme. Podemos hacer todos los cálculos que querramos, pero para la época, para tener esa idea, entonces la cantidad de 10,000 denarios era el impuesto anual que pagaban la provincia de Judea, de Galilea, de Idumea, de Samaria y de Perea. 5 provincias pagaban 800 talentos al año. Es decir, que todas las 5 provincias no alcanzaban ni a 1,000 talentos. Y a este hombre le habían sido perdonados, ¿cuántos? 10,000 talentos. Un esclavo, dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 25:6, tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres. Un esclavo joven valía 1 talento. Costoso, 1 talento. Todo el oro del arca, dice Éxodo, valía 30 talentos. Pero esas eran cantidades enormes. El punto es que era una cantidad que no se podía pagar. Esos 10,000 talentos, lo que quiere decir es la deuda es tan grande que no la podía pagar. Así que la deuda tan grande del hombre con Dios no la podemos pagar. Es una cantidad imposible, no se puede pagar. Por eso nuestra única esperanza es que Dios perdone la deuda. Es que Dios perdone la deuda. Y por eso al comenzar decíamos, asegurémonos que nuestra deuda ha sido perdonada por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es que podemos estar perdonados. Entonces, finalmente, evaluemos ese punto de conceder el perdón. Porque, ¿cómo voy a perdonar cuando la persona está arrogante, cuando la persona está lejos o cuando la persona me ha ofendido tan terriblemente? Porque también nosotros, dice la palabra, perdonamos. Nosotros perdonamos. Entonces, lo que asume la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, que el perdonado
Si yo estoy perdonado, yo muestro perdón hacia los demás. No es que por haber perdonado a otros, el Señor me va a perdonar, no. Tenga la seguridad que Dios lo ha perdonado. Y por esa condición, delante de Dios, vamos a poder perdonar al que nos ha ofendido. Hay ofensas terribles, hay cosas terribles. Y perdonar, mis amados, no implica reconciliación. No implica volver a estar bajo la misma cobija, no implica volver a estar bajo el mismo techo. Perdonar, mis amados hermanos, es soltar a esa persona, liberarnos de esas cadenas y vivir una vida en paz, en bendición delante de Dios. Entonces la oración, hermanos, pide que Dios, ¿qué es lo que nos pide Dios? Que nos perdonemos como nosotros perdonamos a los demás. Que nosotros le podamos decir al Padre con esa confianza, Dios, perdóname. Y el Padre va a decir, sí, lo he visto que perdona a los demás, no hay ningún inconveniente para extender perdón. Esta persona sabe perdonar, esta persona sabe entender la magnitud del perdón que Dios le ha enviado. La pregunta del millón es, ¿cuándo es que debemos perdonar? ¿Cuánto? ¿Y cuándo? ¿A todos los que nos ofenden? Veamos si la palabra nos enseña eso. El perdón se debe otorgar, dice la palabra del Señor, cuando el que ha ofendido se arrepiente. La persona que ha ofendido debe demostrar arrepentimiento para poderle expresar a la persona perdón. Dice Lucas capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y ese condicional del sí, si se arrepintiere, perdona. El perdón se le concede o se le otorga a alguien que se arrepiente. Y el arrepentimiento trae un cambio de actitud, de pensamientos y de sentimientos. ¿Cómo es la persona cuando va a pedir perdón? ¿Cómo va a llegar? ¿Va a llegar con garrote? ¿Va a llegar armada? ¿Va a llegar amenazando? No. Cuando la persona se arrepiente, va a demostrar un cambio de actitud, un cambio de pensamientos, porque su mente le va a generar actitudes diferentes y va a demostrar sentimientos diferentes. De lo contrario, no está arrepentida. Por eso se puede identificar para decir, claro, vamos a expresarle, a concederle el perdón. Esta parte, mis amados, en la Biblia ha sido y ha sido mal utilizada muchas veces. Está en la Biblia, pero ha sido mal utilizada por aquellas personas que reinciden, que dañan a otras personas. Los ofenden, los hieren, los maltratan y les acusan que deben perdonar porque así dice la Biblia. Perdónenlos, tranquilo, perdónenlos, haga como que les resbala todo. No les resbala. Hay palabras, hay cosas que quedan muy grabadas en el corazón. La fórmula del Señor Jesús no es que me resbala. La fórmula del Señor Jesús es, si se arrepiente, perdónale. En Mateo, mis amados, la palabra nos enseña. Y por tanto, a veces la persona, por estar apoyada mal en el texto, sigue aguantando indefinidamente el maltrato, la ofensa, la humillación. Pero la palabra del Señor nos dice otro ejemplo de cómo y cuándo se otorga el perdón. La Biblia dice, Mateo 18, 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso fundamental. Hay necesidad de que el ofendido y el ofensor hablen. Y cuando hablan, si esa persona que ofendió se arrepiente y le escucha y pide perdón, ganó a ese hermano. Pero dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Al decir tenle por gentil y publicano, al actuar de los judíos, era manténgalo a la raya, lejos. No tenga más comunión con esa persona. Las palabras, has ganado a tu hermano, significan, mis amados, que la persona se arrepintió.
lo demostró. ¿Cómo? Con actitudes, con palabras, con pensamientos, que la persona realmente quiere tener una buena reconciliación. Pero si no lo hace, se tiene que confrontar con testigos, con la iglesia. Si no acepta así su culpa, entonces se le tiene que tener por gentil, dice la palabra, es decir, aléjese de él y no lo reciba entre los hermanos. Eso suena duro, eso suena muy duro, pero está en la palabra. La palabra nos dice así. Y a veces nosotros queremos corregir la palabra y hacer que la persona tenga que vivir con la persona que le ha ofendido, que le ha maltratado toda la vida. Tengamos cuidado con eso, porque lo que enseña la palabra es: téngalo por gentil y publicano. Por tanto, si alguien nos causa, mis amados, daño, nos ofende, podemos amonestarlo por tal cosa. Si lo acepta y se arrepiente, le perdonamos y lo ganamos para el Señor, para que esté en paz con Dios y en paz con nosotros. Pero si no, no le podemos conceder el perdón, y lo que la Biblia nos dice: aléjese de esa persona. Si el ofensor no se arrepiente, no podemos conceder entonces el perdón, nos alejamos de esa persona. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos odiarlo? ¿Que debemos hablar mal de él y murmurar de él? No, en ninguna manera. Debemos evitar a toda costa que nuestro corazón se llene con una raíz de odio o de amargura. Solamente debemos esperar que el Señor pagará a cada uno según su obra. Dice la palabra del Señor, Job 34:11, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Entonces, mis amados, tenemos nosotros el privilegio de acercarnos a Dios, pedirle perdón, y lo que viene para nosotros, como ustedes han perdonado, nosotros podemos decir: si yo he perdonado, no tengo ninguna acusación, voy a poder acercarme confiadamente al Padre Celestial. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, Hebreos 10:30. Él se encargará de esa persona que por ningún método, como está en Mateo 18, se arrepintió, quiso cambiar, no quiso arrepentirse de su actitud. Hebreos 10:30 dice: el Señor juzgará a su pueblo. Y nos dice a nosotros: si no nos cargamos de ira, tampoco vamos a generar venganza, tampoco vamos a buscar que la persona sea destruida. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Concluimos con esto, mis amados, que antes de clamar a Dios, según el modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, debemos asegurarnos realmente que somos hijos de Dios, que en su corazón, que el Espíritu, dice la palabra, Él es el que testifica que somos hijos de Dios. ¿Siente eso? ¿O lo que siente todo el mundo? No, pero es que yo no soy un animal, yo no soy un gato, yo no soy un perro, yo soy cristiano. Tenga cuidado, porque el cristiano se diferencia. El cristiano es diferente, no superior, diferente a los demás. ¿Qué espera nuestro Señor Jesús? Si nos atrevemos a pedir perdón por nuestras deudas acumuladas, porque se acumula durante el día, se acumula, a veces se nos olvida y pasa una semana, debemos antes revisar, mis hermanos, si de la misma forma que esperamos que Dios nos perdone, ya hemos perdonado a los demás, a los que nos han ofendido. El pecado, seamos conscientes de esto, el pecado siempre nos va a alejar de Dios. Pero si clamamos su perdón, siempre estemos seguros que Él extiende su misericordia cada día sobre nosotros. Y por último, es mejor tener el balance a nuestro favor. Es mejor que nuestro Dios haya visto que nosotros no estamos acumulando odio, rencor, resentimiento en nuestro corazón, sino que hemos podido perdonar a los demás. Que no hay deudas. En nuestro corazón no hay deudas. No tenemos deudas. El pecado, no se nos olvide, es una deuda, mis amados. Así que les invito a que reflexionen sobre el perdón hacia los demás. Lo han ofendido, de una vez comience a dar ese paso
y usted va a perdonar desde ahí, desde su casa, a enviar sobre esa persona. Y esa persona, oramos que el Espíritu Santo la toque y que un día llegue con arrepentimiento, con cambio de acción, con cambios de pensamiento, y esa persona pueda empezar a caminar por el camino recto. Esa es nuestra oración. Oremos y les bendigo en el nombre del Señor. Les animo, cuídense bastante, esfuércense por su familia, en cuidarse, en extremar medidas. Parece que a 1 año y medio de toda esta pandemia, a veces se nos olvidan las normas elementales. Ayudémonos, cuidémonos. Nosotros lo hacíamos muy bien con mi esposa y no sabemos dónde, cómo ni cuándo, pero sí sabemos que pasamos por esa situación difícil. Amados, Dios les bendiga, un abrazo, me siento feliz de poder volver a saludarles y a darles ese abrazo virtual. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, amado Padre, por permitirnos en esta mañana compartir este tema precioso, Señor. Poder llegar ante tu presencia y pedir perdón por nuestros pecados. Y que seamos perdonados de la misma forma como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a tener ese corazón como tú, precioso Señor, nos lo enseñaste. Ahí desde la cruz tú dijiste, mi amado Jesús, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a ser como tú, mi amado Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, un feliz día, un abrazo en el nombre del Señor. Amén. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.